Auspicia el bloque Bioeconomía y reconfiguración de las cadenas de valor en la pospandemia Pioneer, hecho para crecer. Hola, muchas gracias Maizal por la oportunidad de poder armar este encuentro en el cual vamos a estar trabajando sobre el tema de la bioeconomía y la reconfiguración de las cadenas de valor en la pospandemia, si existe esa pospandemia. La cadena del maíz y del sorgo que nos convoca trabaja sobre dos cultivos relevantes en términos internacionales, uno africano, de origen africano, y otro de origen americano. Ambos han sido sometidos a un proceso muy importante de mejoramiento. Si nosotros no somos unos expertos botánicos, no podríamos identificar el antecesor del maíz. Ese proceso de mejoramiento, esa transformación, ha hecho que estos cultivos sean relevantes en algunas culturas para el consumo humano y en muchas y todas para generar forrajes que están alineados con la transformación dietaria que se da en las últimas décadas de una inclusión cada vez mayor de proteínas de origen animal en las comidas de las clases medias. Centenares de millones de pobres rurales que pasaron a las clases medias urbanas están traccionando el consumo de estos productos en un contexto muy dinámico de transformación de los sistemas alimentarios y de utilización de los mismos que hoy vamos a estar analizando. Esa transformación que fue sujeto del cultivo hoy merece un enfoque desde la bioeconomía, donde estamos integrando conceptos de ambiente, de sociedad, que se están incorporando a las demandas de las clases medias globales y a los sistemas productivos con los cuales generamos estos productos. Esa transformación está vinculada a una transformación macro en la cual estamos volviendo a una normalidad histórica en términos económicos. En los últimos 20 siglos, durante 18, Asia fue más del 55% del PIB global, y salvo en estos dos últimos, y pronto va a volver a recuperar ese dinamismo y esa presencia, traccionando productos con características cada vez más exigentes en términos de calidad, en términos de verificar qué sistema productivo generó el mismo. En ese sentido hay nuevas respuestas a un tema histórico, como es la alimentación, como es el desarrollo, como es la equidad territorial. Ese conjunto de elementos se va combinando en forma distinta y hoy vamos a tener la oportunidad de analizarlos de distintos lugares con tres figuras relevantes, ¿cierto? Tenemos un productor como Dardo Chiesa, que ha jugado un rol relevante en distintas instancias representando a empresarios. Tenemos a Gabriel Delgado, que ha jugado un rol en el INTA, en la administración pública, y hoy está representando a una institución relevante como el ICA en el Brasil, y a Marcelo Elizondo, un experto de los mayores que podemos tener sin ninguna duda en mirar en una mirada lúcida hacia qué está pasando en la transformación de las cadenas globales y cuáles impactos pueden ser registrados en los nuestros para poder adaptarnos y poder avanzar. Entonces, como una primera aproximación, le voy a pedir a cada uno de ellos que nos den una visión que tienen sobre esta reconfiguración de las cadenas de valor post-COVID, y quizás, Dardo, si querés comenzar a dar tu punto de vista sobre estos aspectos y cuáles son los elementos que vos pensás que son más relevantes en torno de esta cuestión. Bueno, gracias Fernando, gracias a Maizar por la convocatoria, por poder formar parte de este prestigioso panel. Creo que lo que viene pasando con las distintas cadenas y la reconfiguración que como productores tenemos hacia adelante, básicamente antes del COVID viene marcando que los productores agropecuarios no solamente ya producimos alimentos, sino que pasamos a formar parte de la matriz energética del planeta.
suministrando energía producida a partir de biomasa, en la cual tanto el sorgo como el maíz, como los subproductos de las producciones ganaderas, también forman una parte importante. Una energía mucho más amigable con el medio ambiente, una energía mucho más limpia. Ya en el año 2018 vino Obama a una charla con empresarios a la ciudad de Córdoba y nos decía: ustedes tienen que tener bien en claro los productores, que ustedes van a ser primero productores de energía y después productores de alimentos. Ese concepto para el futuro, para mí, marca el camino. Es un cambio de paradigma muy importante el pensar que todos nosotros tenemos que formar parte de esta matriz energética, y en la República Argentina por sobre todas las cosas. Lo digo con énfasis en un momento que se está discutiendo ley de biocombustibles y que no le encontramos el camino para darle el soporte legal al tema de la bioenergía, pero creo que es el cambio de paradigma de toda la producción agropecuaria. Llegado COVID, bueno, COVID nos marca un mundo absolutamente distinto. Fíjense que estos congresos que se hacían en forma presencial, ahora los estamos haciendo virtuales, y nuestros productos circulan, no hay forma de hacerlos consumir en forma virtual, circulan en físico, con lo cual aparecen toda una nueva de garantías y sobre garantías sanitarias y de procesos en los cuales nos tenemos que comprometer. En la industria frigorífica, y en las industrias de proceso, desde la salud de nuestro personal, cómo llegan, cómo vuelven a sus casas, en qué transporte, qué certificaciones sanitarias, qué burbujas epidemiológicas en las distintas secciones de procesamiento, cómo son los protocolos de confección, cuáles son las garantías sanitarias que damos en los distintos productos y subproductos que nosotros producimos, cómo eso para adelante puede transformarse en arancelarias o no, cómo pueden transformarse o no en limitaciones al comercio, cómo convivimos en una nueva normalidad cada uno de los eslabones de las cadenas de producción para brindar seguridad alimentaria y seguridad sanitaria de los productos que llevamos hacia adelante, y cómo nos imaginamos la nueva normalidad. Hay quienes dicen que no va a haber, que la nueva normalidad va a ser con un COVID endémico en el cual vamos a tener que tener el barbijo y un montón de actitudes y protocolos ya asumidos como parte de nuestra vida diaria, y hay quien dice: ¿qué pasa después del COVID? ¿Puede venir otra cosa? Y esos son los interrogantes que nos tienen que encontrar a nosotros, miembros de una cadena muy importante, productora de alimentos y ya, como dije, de energías, con todas las luces prendidas, tratando de encontrar el camino y cómo nos van a encontrar. COVID nos agarró desprevenidos, pero pregunta: ¿COVID es la última pandemia que va a tener la humanidad o después puede venir otra cosa? Y ahí vienen los desafíos: cómo nos vamos a posicionar regionalmente, qué va a hacer la Argentina con el Mercosur, cómo vamos a ir a pelear los distintos mercados. Creo que hay un cambio de eje de rotación de la Tierra en función de la nueva realidad, y en esto es donde tenemos que estudiar entre todos cómo nos vamos a posicionar. Muchas gracias, Dardo. ¿Qué nos puedes decir, Gabriel, sobre estos temas? Ante todo, muchas gracias, Maizar, muchas gracias, Fernando. Un placer estar compartiendo este panel con Marcelo y con Dardo. La verdad es que yo creo que esta pandemia, nosotros estamos recién comenzando a finalizar el proceso de esta pandemia sin vacuna, con lo cual los efectos que esta pandemia va a generar en el funcionamiento de la sociedad global los vamos a ir descubriendo a lo largo que pasen los años, pero lo que sospecho es que hay cambios muy profundos e irreversibles que están ocurriendo, y me costaría mucho pensar que eso no va a alcanzar a todos los planos del funcionamiento de la sociedad global, y por supuesto que va a alcanzar el plano del sector, digamos, que nosotros de alguna manera venimos trabajando y estudiando. Y en ese sentido, lo que uno vio en esta pandemia
son básicamente muchos efectos, por supuesto, pero a mí me gustaría señalar dos. El primero de ellos es que hubo una aceleración en la incorporación y en la naturalización de un montón de procesos de utilización de la tecnología que antes hubiese costado mucho más tiempo. Y la otra cuestión que veo es que al principio hubo un reconocimiento muy importante y se advirtió con mucha nitidez la importancia que tenían las cadenas de abastecimiento de alimentos a lo largo y a lo ancho del planeta, porque la verdad que no hubo nuevas crisis alimentarias con esta pandemia. La verdad que las cadenas funcionaron a lo largo y a lo ancho del mundo con los mismos problemas que venían teniendo antes, con mucha gente que no puede acceder a los alimentos, pero el resto de los suministros continuaron de manera perfecta. Y sin embargo, sobre el final de la pandemia, empezó, me parece, a reverdecer una crítica, en mi opinión, con un discurso muy europeizante de la producción de alimentos, que de alguna manera capturó la discusión pública respecto a la utilización de algunas tecnologías y a poner en cuestión algunas de las cuestiones más importantes referidas a la producción agropecuaria. Dicen que la salida de la pandemia es una salida verde. Esto implica una agenda desafiante para todos nosotros, porque seguramente hay un montón de cuestiones que en el sector agroalimentario hay que mejorar, o agroindustrial, para compartir con Dardo su visión ampliada de la cuestión de producción de alimentos. Seguramente hay muchas cosas por mejorar. Me parece que hay una agenda por delante que puede ser peligrosa para las macroeconomías de nuestros países, que son tan dependientes de suministrar alimentos a lo largo y a lo ancho del planeta. Yo pongo algunos interrogantes respecto del futuro y respecto a algunas discusiones relacionadas con las cuestiones ambientales relacionadas al sector y las negociaciones internacionales, y que no sean utilizadas como barreras al comercio. Y también me gustaría señalar que veo cambios muy profundos también dentro de las propias empresas a cambiar sistemas de producción, a cambiar procesos, y veo también a los estados en general bastante rezagados frente a todos estos cambios. Entonces creo que la innovación en materia de bienes públicos no está acompañando, no está compasando todos los cambios que están ocurriendo en el sector privado. Y esto, por supuesto, que puede traer incluso mayores problemas en el funcionamiento de las sociedades. Creo también que todas estas amenazas, como todo proceso, digamos, de cambio, genera también una enorme oportunidad de nivelación de todos los países que de alguna manera esta pandemia niveló, y que representa una enorme oportunidad para aprovechar con más fuerza ese futuro. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que definir un camino y más o menos un proyecto de país, y yo creo de región. Y en eso creo que tenemos todavía muchas dificultades también. Gracias, Gabriel. Y Marcelo, ¿cuál es tu punto de vista sobre este punto? Bueno, igual que mis colegas del panel, con quienes tengo el enorme placer de compartir esta reunión, quiero agradecer a Maizar por convocarme a compartir esta reunión, y en particular a Fernando por su iniciativa. Yo creo que desde una perspectiva estrictamente internacional, que es el abordaje que yo le doy por mi profesión, hay que entender que la producción y el comercio de agroalimentos se inserta en un profundísimo proceso de cambio que ocurrían antes de la pandemia y que la pandemia aceleró. La pandemia ha sido un gran catalizador, en mi opinión, de 6 cambios sustanciales que están ocurriendo en el planeta, que afectan todos los mecanismos de vinculación, de inversión, producción y comercialización de todo, incluyendo los agroalimentos. Y doy títulos porque no quiero abundar. Esos 6 cambios, en primer lugar, son el profundo cambio tecnológico. El cambio tecnológico que afecta el modo en el que se produce, que afecta las estrategias, que afecta los instrumentos, las herramientas. Estamos en lo que se llama la economía del conocimiento, y esto supone desde las modificaciones genéticas hasta la incorporación de la satelización en la producción o los nuevos mecanismos de comercialización.
profundo cambio tecnológico que nos lleva a esta economía del conocimiento, en la cual el principal motor de la globalización no es ni el capital financiero, ni el capital físico, ni siquiera la disposición de antecedentes, trayectoria, es la capacidad de innovar y de incorporar conocimiento. Primer gran cambio en el mundo. Segundo gran cambio en el mundo, la enorme influencia de la geopolítica en la producción y la comercialización internacionales. Los países se empiezan a sentir mejor entre amigos y no tan bien entre quienes no son amigos. Se va formando un mundo en el cual Estados Unidos separa las democracias de las autocracias. En Asia, el eje China se va separando crecientemente del otro eje, donde están Japón, Australia o Corea del Sur. Los modelos de organización que teníamos en el siglo XX empiezan a crujir. Ya crujió la Unión Europea, no solamente con el Brexit, vean lo que está pasando hoy con el modelo de patentes, de las vacunas. El Mercosur, una incipiente discusión, Brasil, Uruguay más aperturistas, Argentina no tanto. Hay una nueva concepción geopolítica, quiénes son mis amigos, las coincidencias basadas no solamente en bajar aranceles y ser complementarios, sino en modelos de organización similares. Tercer gran cambio en el mundo vinculado con esto. Hay un profundo debilitamiento del poder político. Esto es sustancial, porque el poder político ha sido el regulador, el ordenador. Lo vemos en Colombia, lo vimos antes de la pandemia en Chile, lo vimos durante mucho tiempo, la imposibilidad europea de controlar los flujos migratorios, la enorme dificultad que tienen los países no solamente para controlar un virus, sino para controlar los flujos de información. El poder político está debilitado y probablemente empiecen a aparecer fenómenos como la irrupción de los espacios públicos no gubernamentales, que a través de las nuevas tecnologías empiezan a generar fenómenos nuevos. Cuarto elemento de cambio vinculado con esto, los tipos de acuerdos entre los países, las alianzas, los instrumentos regulativos de los pactos entre los países, entonces están cambiando. Ya no son los meros acuerdos de libre comercio, bajamos aranceles y después comerciamos. Empiezan a exigir nuevos estándares, nuevos requisitos. Ahí tenemos la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Ok, bajamos aranceles, pero además cumplamos normas ambientales. Y la negociación del NAFTA, pactaron de nuevo, pero exigieron a México cumplir normas laborales para que no haya dumping social. Empiezan a aparecer en los pactos entre los países exigencias nuevas, muy importantes en términos de la producción y comercialización de alimentos, porque tendremos crecientemente coaliciones, confluencias regulatorias entre países que planteen exigencias en términos sanitarios, médicos, técnicos, de seguridad, de manera creciente. Quinto grande cambio en el mundo. Este es un mundo en el cual, si queremos participar en el comercio internacional, tenemos que tener empresas. No hay que tener productos, hay que tener empresas. El producto es muy importante, pero el ciclo de vida se ha cortado crecientemente. La evolución tecnológica exige adaptaciones. Por lo tanto, lo que hay que tener es una empresa con capacidad de adaptación para enfrentar cambios. Por lo tanto, además de buenas condiciones, hay que tener buenas empresas. Y el último punto que me parece muy importante, que un poco cruza horizontalmente, es que estamos en un siglo XXI en el cual se están rompiendo las categorías. La industria de la alimentación no está separada de la industria de la medicina y la satelización no está separada de la manufacturación y la política no está separada de la empresa. Aquellas viejas categorías que teníamos en el siglo XX, servicios, industria, agro, ya no existen más y hay una creciente interrelación, la generación de ecosistemas. Incluso las propias empresas que actúan a nivel mundial ya no se integran meramente en cadenas globales de valor, procesos de maduración de productos a través de países. La World Intellectual Property Organization dice que hay Global Innovation Networks, en las cuales se vinculan empresas, universidades, patentes con inventores, actores sociales. Un conjunto de 6 cambios muy profundos que hay que tener en cuenta en adelante para jugar con competitividad en este escenario de disrupción. En este marco, Dardo, en esta nueva normalidad que se está describiendo, ¿cómo ves el tema de las garantías sanitarias que mencionaste, la certificación, la estrategia país? ¿Cómo debe ser abordado desde la Argentina para poder estar acorde a esta nueva complejidad? Mirá, yo lo que creo que, como siempre que hablamos de garantías sanitarias, hay que estar muy regido por lo que dice la ciencia y la tecnología, ¿sí? Te pongo un ejemplo.
los chinos nos imponen un concepto de COVID-free. COVID-free, a ver, ¿qué es COVID-free? Que yo le haga un proceso en el cual le tengo que certificar a la República Popular China o a cualquier otro cliente de que dentro de mi producto o en el envase no va a llegar ARN o no va a llegar ningún elemento contaminante que pueda generar un caso de COVID. Bueno, eso lo tenés que fundamentar en ciencia y tecnología. Ejemplo, si en una caja de un supermercado chino en Guangzhou encuentran ARN de COVID, lado externo de una caja, y me decís que es argentino, te recuerdo que estuvo 30 días en depósito en aduanero, más otros 40 días de barco, más todos los controles que tuvo cuando la mercadería salió del frigorífico de la Argentina, con lo cual se hace absolutamente imposible. Sin embargo, un funcionario de aduana te para el embarque o un funcionario municipal te deslista un frigorífico con pérdidas millonarias. Y esto no es porque haya mala predisposición, esto es porque no se tienen los conceptos claros de cómo se transmite, un poco lo que hablaba recién Gabriel. Todo lo de COVID es nuevo y nos manejamos en un mundo sin vacunas, un mundo donde todo el mundo pone por adelante el concepto de que no llegue a contagiarse ningún ciudadano ni ninguna persona, y entonces los cuidados son extremadamente cerrados. Yo creo que en este tema de las garantías se tienen que armar protocolos, se tiene que a trabajar con ciencia y tecnología. Pienso que Argentina lo viene haciendo bien en función de unificarse dentro del Mercosur como región y decir, bueno, nosotros damos estas garantías y trabajar sobre protocolos que sean homologados a nivel mundial y que sean aceptados. Porque si cada comprador y cada bloque va a poner sus propias garantías, como nos pasó con aftosa, como suele pasar con otras enfermedades, en realidad va a ser muy difícil el comercio. Por eso cuando empecé, hablaba de pararancelarias. Si de COVID van a hacer una pararancelaria, bueno, no le vamos a vender nada a nadie, porque cualquiera va a pedir cualquier cosa. Me parece que en esto sí hay que trabajar en los foros internacionales y muy fuertemente para generar la información precisa de cómo tienen que ser, qué se debe pedir en cada una de las fases de trabajo. Evidentemente, los protocolos de cómo se trabaja en el campo, los protocolos de cómo se transporta, los protocolos de cómo se trabaja en los frigoríficos, cómo se detectan en caso de producirse algún evento, cuáles son los protocolos y cómo se resuelven los problemas de contaminación en caso de que tengas un operario en alguna parte que haya tenido COVID, que pueda haber tenido contacto con algún producto, cómo los productos salen, cómo se transportan, qué pasa con los productos en el frío, qué pasa con los productos en bodega, qué pasa con los productos desde que salen hasta que llegan y son almacenados. Todo esto hay que hacerlo en base a ciencia y tecnología. Y a nivel mundial hay que garantizar que los protocolos sean universales, que no cualquier país pueda salir a pedir cualquier cosa. Vos sabés que en aftosa, en síndrome, en el tema Escherichia coli, en residuos, en el caso de las carnes, cada país tiene su normativa y cada país tiene una cosa distinta. Bueno, en estas cosas que son tan globales, vamos a tener que trabajar muy fuertemente para poder generar estos protocolos y transitar con cierto grado de seguridad. No es nada grato que a un frigorífico le empiecen a parar los containers cuando llegan a Rusia, cuando llegan a Estados Unidos o cuando llegan a China, después de tener 30 días de barco, y se empiezan a golpear y tenés que empezar a discutir con un funcionario de aduana o con un funcionario de un servicio sanitario que tiene como premisa cualquier riesgo de contagio yo lo tengo que frenar. Esto es con lo que nos empezamos a cruzar en lo inmediato, y yo creo que por ahí tenemos que empezar a trabajar. La nueva normalidad
estas cosas las vamos a tener muy metidas adentro, y tenemos que aprender a convivir y saber que tenemos rutas y protocolos seguros de acción. Gabriel, en esta geopolítica, nueva geopolítica, en estos eventos internacionales donde se están discutiendo los sistemas alimentarios, ¿qué papel deberíamos jugar desde América del Sur, desde la región, para poder insertarnos y evitar aquellas cosas que vos marcabas que podían ser riesgosas en el futuro, sobre todo en la construcción de un relato que pueda estar en contra de nuestros sistemas productivos y comerciales? Sí, pareciera que hay como una especie de disputa más por la narrativa que por modelos de desarrollo, ¿no? A veces cuando uno escucha consideraciones que se están llevando, discusiones que se están llevando adelante a lo largo y a lo ancho del planeta. Mirá, este año me parece que es tremendamente determinante para el futuro, por lo menos del próximo lustro de la política agrícola mundial. Y me parece que también se inserta en esta debilidad institucional que marcaba el Marcelo respecto del funcionamiento que están teniendo los países en su conjunto, que no es de ahora, que viene desde hace algunos años y que ahora con la pandemia se ha de alguna manera recrudecido. Mirá, este año hay 3 reuniones muy importantes. La cumbre de sistemas alimentarios que organiza Naciones Unidas por fuera de FAO en Nueva York. Es el Global Summit sobre Food System, que ahora voy a referir con especificidad a este evento. Está en la reunión de biodiversidad que va a ser en China este año, en donde va a haber una agenda importante referida a la producción de alimentos. Y en noviembre está mudanzas, cambio climático en Glasgow. ¿No? 3, obviamente cambio climático, agenda agrícola ganadera también, ¿no? 3 cumbres organizadas por organizaciones multilaterales en donde el sector agrícola va a tener un rol muy importante. Esto no quiere decir que el sector agrícola no tenga responsabilidades ambientales, por supuesto, pero fíjate que la agenda sobre el carbono, sobre otras industrias no está. Y voy a referirme concretamente al Global Summit sobre Food System. Primero, la sorpresa de que no está organizado la FAO, porque obviamente las negociaciones intergubernamentales, el órgano especializado de Naciones Unidas es FAO. Pero esto hago una decisión de Naciones Unidas de hacer una reunión organizada directamente por Naciones Unidas, por el secretario general, con una delegada específica para esta organización, Agnes Calibata, una ex ministra africana, que es la que está llevando adelante este Global Summit, y en donde los 5 Action Tracks notás de manera muy clara que en realidad no está la sensibilidad de los países productores de alimentos. Fíjate, en los 5 Action Tracks no está, por ejemplo, el comercio internacional. Hubo recientemente una nota de todos los embajadores, por ejemplo, de muchos embajadores del mundo, de Naciones Unidas, que hicieron una nota para que por favor se incluya el tema del comercio internacional en la discusión del Global Summit. Es una cadena muy relacionada a las cuestiones urbanas, de la alimentación, a las cuestiones de los ambientes, pero tampoco, por ejemplo, aborda ningún tema de la importancia que tiene en el desarrollo macroeconómico de los países que producimos alimentos. Tampoco se discute el asunto. Tampoco se discute la cuestión de los efectos de los subsidios que existen en la Unión Europea y sus efectos en el resto del planeta. Tampoco existen consensos sobre muchos nuevos términos que no están ni siquiera consensuados a nivel internacional y que es muy difícil en las negociaciones multilaterales introducir nuevas palabras de negociación, tanto Marcelo como Dardo, de las experiencias que tienen en este sentido, nuevos conceptos en materia de negociaciones internacionales implica ciertos consensos. Cadenas cortas, ¿qué son cadenas cortas? Puede haber una interpretación muy amplia de lo que representa una cadena corta. Y te decía, una disputa muy grande sobre la narrativa. Y todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar seguramente la agricultura de bajo carbono o de carbono positivo, que la agricultura tiene que ser parte de la solución, que hay que mejorar prácticas agrícolas, por supuesto que está en la agenda. También está en la agenda que no toda la producción pecuaria, ganadera, es la misma. Hay estudios científicos basados en ciencia que establecen que no es lo mismo hacer ganadería pastoril, ganadería silvopastoril,
que una ganadería intensiva de animales encerrados, porque las emisiones no son las mismas. Entonces a mí me parece que acá hay toda una organización relacionada también a la apropiación, en mi opinión, a la apropiación de las normativas y en el mediano plazo también, de posibles barreras arancelarias que no necesariamente están alineadas con los países en desarrollo. Por eso yo creo que más allá de las dificultades políticas que tienen nuestros países, y en particular los que somos productores de alimentos, y en particular del cono sur de América, tenemos que más que nunca tratar de hacer los esfuerzos que se están haciendo para tener una posición común, y también con los países del norte, respecto a estos temas, porque creo que la agenda del comercio, la agenda del desarrollo y lo que implica el sector agropecuario, agroindustrial para el desarrollo de nuestros países, me parece que tenemos que tener una voz firme y también plantear la agenda ausente en estas discusiones y la agenda que nosotros también necesitamos que se discuta, sin negar todas las cuestiones que seguramente nosotros tenemos que mejorar. Pero me parece que todas estas expresiones que están surgiendo también con una raigambre profundamente urbana y con todo, y también lo quiero decir con todo respeto, yo estudié en Francia, así que sé perfectamente de lo que les estoy diciendo. Esas discusiones también están muy fuertes en Europa, que son sociedades muy ricas. Las tenemos que tomar con mucha prudencia, porque además hay algunas visiones, y también lo voy a decir con mucho respeto a esto, hay algunas visiones un poco inocentes que, sin mirar la macroeconomía de nuestros países, se enamoran de esos conceptos y los tuneamos a una realidad latinoamericana que es absolutamente contraria a los intereses nacionales y a las necesidades de desarrollo y de erradicar la pobreza que tenemos en nuestros países. Así que, Fernando, yo insisto, creo que tenemos una enorme oportunidad, pero creo que tenemos que movernos, creo que tenemos que ser ágiles y tenemos que acomodar el cuerpo a esta nueva realidad. Porque te repito, yo creo que hay esfuerzos personales muy grandes en toda esta historia, pero la reacción de los estados y de las estructuras burocráticas a los profundos cambios y vertiginosos cambios que están ocurriendo en el sector privado tienen que acompasarse más, tienen que agarrar el mismo ritmo. Tenemos que entre todos innovar en bienes públicos y tenemos también que detectar cuáles son esos nuevos bienes públicos que esta nueva realidad va a requerir. Marcelo, destacaste mucho el rol de las empresas y la necesidad que estas empresas estén vinculadas a esta nueva realidad. Hablaste de categorías que van desapareciendo, etcétera. ¿Podés profundizar un poco más en este sentido? Lo que yo creo que está ocurriendo, en primer lugar, es que el espacio desde el cual se van creando alianzas entre empresas, generadores de insumos para la producción, insumos que no son necesariamente materias primas, bienes de capital, bienes físicos. El principal insumo hoy es el conocimiento, o incluso la generación de algo de lo que nos hablaba Gabriel recién, nuevos bienes públicos. Yo creo que todo eso está surgiendo de lo que un importantísimo empresario norteamericano en la industria de los microchips llama la co-competencia. Él dice, la competencia del siglo XX era todos matándonos con todos. Ahora es todos tenemos que encontrar aliados. Tenemos que saber contra quién compito y con quién coopero. Es lo que ya hace algunos años se llama la innovación abierta. La innovación no es solamente la que hago dentro de la empresa, sino tiene que haber terceros trabajando conmigo. Y van generando ecosistemas, eco por económico, no por ecológico. Arquitecturas vinculares, dice John Cage, son sistemas de empresas que se retroalimentan, no ya en la concepción de las cadenas de valor, que son lineales, horizontales, agregando etapas una tras otra, sino en red. Eso que yo mencionaba, algunos llaman las Global Innovation Networks, que hace que una universidad de un país se asocie a una empresa en otro país, que equipos de personas que patentan una innovación en realidad sean los principales generadores de insumos de alguna empresa manufacturera en otro lado, que los procesos de inversión sean sustancialmente flexibles y modernos. Leí hace poco que la mitad de todos los fondos que se negocian en los mercados capitales de los principales países desarrollados hoy son fondos que surgen de ahorristas minoristas que están canalizándolos a través de mecanismos nuevos, sobre todo basados en las nuevas tecnologías y no de los viejos fondos
tradicionales. Están generándose estas redes nuevas de alianzas entre empresas que actúan más allá de los países, incluso más allá de las industrias dentro de las cuales participan. Por eso hablo del fin de las categorías. Hoy uno puede tener un competidor que aparece de una disciplina que jamás hubiéramos imaginado que pudiera competir contra mí. O puede aparecer un proveedor que nunca me hubiera imaginado que trabajara en el mismo negocio en el que trabajo yo, porque la ruptura de las categorías en realidad es consecuencia de la evolución tecnológica, que no es tecnología dura, es tecnología blanda. Es lo que Peter Suleiman llama el capital intelectual. Es el gran fenómeno que hoy sobre todo influye en la producción de alimentos. Esto está modificando sustancialmente el modo en el cual la empresa actúa, porque la empresa primero tiene que ir generando esa red y después tiene que ir incorporándose en los procesos de producción, comercialización y especialmente generación de valor. Un mundo en el cual el paradigma ya no es el menor costo, sino el mayor valor. El mayor valor puede tener que ver con estándares certificados, con tecnología en el proceso de producción, con cualidades singulares del producto, con innovaciones. De modo que a mí me parece que ahí las empresas van siendo ejes de redes que actúan incluso influyendo en los fenómenos políticos. Hoy está generándose un proceso muy interesante que se llama la globalización subnacional. O sea, ya no hay países que se vinculan en el mundo, sino que hay regiones, incluso dentro de los países, que tienen más vinculación con otras regiones en otros países que con el interior de sus propios países. Me lo decían hace poco en una jornada de trabajo con California. Silicon Valley se vincula más con Asia que con los Estados Unidos. Y Shanghái se vincula más con el Pacífico exterior que con el interior chino, que en muchos casos es pobre y no le sigue el ritmo. De modo que ahí las empresas parecen ser los grandes innovadores. El principal inversor en investigación y desarrollo en el mundo hoy ya no es el sistema educativo, ya no es el sector público, sino que son las empresas, porque son las que más en la vanguardia están. Van apareciendo estos fenómenos de los espacios públicos no estatales, para los cuales la tecnología va generando un aporte enorme. Piensen en blockchain, empezando a generar verdad con fuerza legal, que va a prevalecer sobre un certificado que extienda una oficina pública. Por ejemplo, lo que ya vemos hoy, la trazabilidad en blockchain. Pero imaginemos que esa trazabilidad incluye aspectos climáticos que te puede dar Google desde el satélite, certificaciones relativas al respeto de los derechos de los trabajadores, o a la performance financiera, o a los componentes en toda la historia de la producción de un bien, y todo eso el mercado lo valore más porque está encriptado en un blockchain que porque hay un certificado de alguien, un tercero que después extendió un sello que va perdiendo reputación. Van apareciendo espacios públicos no estatales dentro de los cuales las empresas y sus aliados, ONGs, líderes, universidades, van adquiriendo un rol significativo. De modo que lo que creo que hay que empezar a pensar es en este concepto de ecosistema circular, de red, no ya de cadena, que está más allá de los países, más allá de las fronteras, y que son los que están produciendo esa evolución tecnológica que, como escuchamos recién, el propio sector público muchas veces no puede seguir. Ahí estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con las políticas, ¿no es cierto? Hablaba recién Marcelo de la debilidad de los sistemas que reconfiguraron también Gabriel y Dardo. En aspectos hasta se habló recién, Gabriel, de obsolescencia institucional, o sea, hay una reconfiguración de instituciones y entonces en función de esto y de toda esta lógica tan compleja que viene en los próximos tiempos, ¿qué rol le debería quedar a los estados en el tema de la promoción de estas bioeconomías ligadas a la economía global y de la promoción de algo que creo que la Argentina tiene una debilidad muy importante, que son las inversiones, ¿no es cierto? Estamos en un nivel de inversiones históricamente muy bajos y que no van a generar oportunidades de trabajo y de desarrollo territorial si las mismas no ocurren. Tenemos una plataforma fotosintética interesante, pero no estamos pudiéndole agregar valor a esa fotosíntesis dirigida, lo que yo a veces llamo vaca viva, ¿no? O sea, ¿qué instrumentos le vamos a dar al sistema para promover esas inversiones que no están, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido de un Estado distinto, unas instituciones nuevas, una promoción de las inversiones, ¿qué visión tenés, Dardo, de cómo debería conducirse esta relación público-privada en pos de un beneficio de todo el conjunto de la comunidad?
Mirá, Fernando, a ver, yo te voy a poner un ejemplo que lo vivimos nosotros y lo vive el mundo, ¿sí? Estalló la pandemia, al principio no sabíamos bien cómo se movía el virus COVID, después empezamos a entender más o menos para qué lado iba, empezaron los intentos de vacuna, hoy hay vacuna en tiempo récord. La, la, la actividad privada de la ciencia y tecnología achicaron y pusieron su mayor énfasis en lograr que en poco menos de un año y pico de empezar a estudiar el problema, si se estudió o se llegó a la genómica del virus, se generaron vacunas por distintos métodos y hoy la humanidad tiene vacunas. Sin embargo, los estados, desde los más desarrollados hasta los menos desarrollados, no encontraron la forma de barrer de vacunación masivamente a toda su población y hay serios problemas. O sea que la actividad privada fue muy por delante de lo que fue la actividad estatal y quizás, como bien decía Marcelo, las empresas pudieron describir o encontrar las soluciones al problema mucho más rápido que lo que tuvieron los estados y los países en adaptarse a la nueva realidad, que todavía no le encontramos el fin al problema. Creo que es un cambio de paradigma muy importante lo que está pasando y el mundo que nos toca vivir. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer de la parte privada que nos toca a nosotros es tratar de encontrar la mayor cantidad de espacios institucionales de diálogo y de formación de políticas con el sector público. Y el sector público también tiene que entender de que ya no hay viejas recetas para viejos problemas, porque además de los viejos problemas que viene transitando la Argentina y nuestros países, sobre todo del Mercosur, que somos países en vías de desarrollo, viejos problemas de desempleo, viejos problemas de inflación y un montón de problemas que venimos arrastrando y que no encontramos las soluciones, nos encontramos con que mañana sale el sol y hay una nueva realidad sobre el planeta. Hay una economía que se maneja diferente, hay actores que se manejan diferente, hay un sistema educativo que tiene que ser reorientado hacia la nueva realidad, hay nuevas relaciones laborales que se tienen que establecer porque las relaciones laborales son totalmente distintas. Hoy en pandemia vos tenés empleados de más de 60 años metidos en su casa trabajando. Bueno, charlá con alguno de ellos a ver cómo le va. No, la mayoría de ellos no estaba habituado a hacer un trabajo virtual o no puede llevar adelante una tarea desde su casa como hacía antes cuando iba a la fábrica o cumplía un horario de trabajo. Muchos no saben cuando vuelvan a la normalidad si van a encontrar, si su puesto de trabajo va a existir. Entonces creo que tenemos que empezar a mirar y a interaccionar con el sector público. No encuentro esos caminos de encuentro y de visión hacia adelante. Yo creo que siempre desde la dirigencia decimos, nosotros los dirigentes tenemos que tener faros largos. Faros largos significa iluminar el camino para los que vienen atrás y mostrarles por dónde tenemos que ir. Hoy hay que estar muy preparado para los faros largos y hay que saber y encontrar los puntos de encuentro para empezar a construir. Esto no es cuestión de una empresa o de un sector solo, esto lo construimos entre todos. Ahora, en nuestros países donde los desencuentros son tan manifiestos, donde tenemos realidades estructurales, no nos olvidemos, Argentina raya el 50% de pobreza. El 50% de pobreza necesita cambios estructurales anteriores a la pandemia para poder salir y no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos podido poner las normas de convivencia y salvar una grieta que nos divide. Entonces no estamos en el mejor terreno para empezar a construir una nueva realidad. Y me parece que ahí la palabra es renunciamiento. Creo que con mucha humildad y con mucha visión de futuro hay que ponerse a trabajar con el renunciamiento de las posiciones propias para ver qué caminos encontramos para adelante. Y no es fácil lo que viene para adelante. Y te vuelvo a decir, Fernando, estamos frente a un mundo que
ya no es la globalización, lo explicó mucho mejor que yo Marcelo. Es decir, ya los privados tienen un juego y una visión totalmente distinta en el rol de cómo se insertan en el devenir del planeta. Nadie habló acá de las criptomonedas. Te da vuelta la cabeza el tema de las criptomonedas. Cuando funcionan las criptomonedas, desaparecen los bancos centrales, desaparecen un montón de instituciones que nosotros tomamos tan verídicas y tan genuinas como la misma Iglesia, y sin embargo ya no van a tener el rol que tenían antes. Me parece que acá va a hacer falta un trabajo muy fuerte, porque además sector público y sector privado tienen que trabajar juntos. El Estado tiene que tener un nivel de inteligencia como para poderle dar las reglas de juego claras al sector privado para que opere. Y vienen los tiempos del sector privado. El sector público tiene que dar el marco. En un país como el nuestro, en países como los nuestros de América Latina, donde hay, vuelvo a decir, deficiencias estructurales y desigualdades socioeconómicas tan fuertes, es doblemente difícil de hacer. Y me voy al concepto que muy diplomáticamente hablaba Gabriel, esos conceptos tan altruistas que se pueden formar en Francia o en Inglaterra, que son sociedades desarrolladas y que tienen sus necesidades básicas satisfechas porque tienen años de convivencia, moldearlas a la Argentina puede ser altruistamente muy elogiable, pero puede salir un monstruo de todo eso cuando lo queremos traer acá. Con lo cual me parece que hay un trabajo muy grande para hacer, muy grande para hacer. Gabriel, ¿qué nos puedes decir respecto de esto? Bueno, creo que es la pregunta, ¿no? Yo tengo una mirada, te diría, generacional del tema. Cuando yo nací en el 75 había 4% de pobres, hoy hay un 40, un 50, como decía Dardo, 10 veces más. A mí me parece que hay zonas de confort y status quo del péndulo, ¿no? Creo que en Argentina el péndulo ha dejado una masacre, pero una masacre en donde los status quo siguen sin tocarse. Entonces, cuando vos analizás qué pasó en la Argentina, en esos 46 años que tengo, te encontrás con que fue el segundo país con más recesiones del mundo, después de Congo, y uno de los que menos creció. Entonces, yo creo que esto expresa, con todo respeto lo digo, el fracaso del funcionamiento de una o dos generaciones completas en la Argentina. Y me parece que tiene que haber, y creo que puedo hacer parte de mi generación de esto, no estoy sacándole el traste a la jeringa. Lo que estoy diciendo es que me parece que tiene que haber primeramente un reconocimiento de un fracaso que tiene como resultado niveles de pobreza obscenos. Y además, me parece que esto requiere, y me parece que el COVID se va a llevar puesto mucho de todo esto. Porque lo que viene, esta reconstrucción de post-pandemia, va a ser tremendamente difícil. Y creo que se va a llevar puesto un montón de estructuras que hoy existen, porque esto nos agarra en el medio de problemas económicos que venimos arrastrando, en el medio de problemas sociales que venimos arrastrando, en el medio de un cambio tecnológico feroz, implacable, imparable, y que además, repito, va a quedar en carne viva el fracaso de una generación. Yo cuando hablo con chicos a veces, con jóvenes, pero pequeños, gente chica de 10, 15 años, que son muy usuarios de tecnología, me hacen preguntas de trampas que escuchan en las noticias que me dejan atónito. O
¿Sí, por qué no se usa esto, papá, para eso? Y yo no tengo respuesta. Le tengo que contestar y mira, porque hay una generación que no quiere eso porque va a quedar en evidencia que se hace trampa. Y creo que toda esa cosa de las generaciones, como me dice un sobrino mío, de los hombres del siglo XX, porque así me dice, en un montón, que quiere decir un montón de cosas eso, ¿no? Desde la música que escucho, a las palabras que uso, a un montón de cosas. Pienso que esta pandemia se lleva puesto muchas cosas. Yo no sé qué va a surgir después, porque no estamos bien parados. Pero lo que puedo garantizar es que estos status quo que nos hizo multiplicar por 10 la pobreza, van a cambiar. Y va a quedar en evidencia el fracaso, creo, que humildemente deberíamos aceptar las generaciones que participamos de este fracaso para dar lugar a cosas nuevas. Porque va a haber espacio en esas oportunidades que yo señalaba para discutir vacas sagradas. Y me estoy refiriendo no solamente al sector público ejecutivo, me estoy refiriendo a todos los poderes del Estado y me estoy refiriendo al funcionamiento de una generación, incluyendo al sector privado. Todo eso, es discutir el funcionamiento de la sociedad. Y me parece que de eso se trata para generar un proceso virtuoso de desarrollo en la Argentina que al menos le comience a poner anestesia al tremendo dolor social que tiene nuestra sociedad, nuestra comunidad. Muchas gracias. Marcelo, ¿qué nos puede decir respecto de estas transformaciones y relaciones nuevas que se van generando? Bueno, muchas cosas. La verdad es que son muy buenas las intervenciones de mis dos compañeros de panel, muy enriquecedoras. Trataré de completar algo. Yo creo, en primer lugar, que la Argentina claramente tiene que hacer un esfuerzo por ingresar en este nuevo escenario de cambio dramático, como Gabriel contaba recién. Coincido absolutamente. Y ese esfuerzo que la Argentina tiene que hacer tiene distintos planos. Hay un plano anterior a las políticas públicas que tiene que ver con los valores predominantes, con determinados acuerdos que no están en la política, ni en las regulaciones, ni en los discursos, sino que están en el sentido común. Yo siento que la Argentina tiene que lograr un esfuerzo entre las personas, las empresas, las ONG, los partidos políticos, los comunicadores, los formadores de opinión, las élites intelectuales. Estamos teniendo un mal funcionamiento, un funcionamiento disfuncional que impide que nosotros entremos virtuosamente en este nuevo escenario. Una sociedad cortoplacista, desconfiada, más protectiva que impulsora, una sociedad que tiene comportamientos de rechazo al futuro y no de protagonizar el futuro, y hay razones para que eso ocurra. Yo no estoy criticando a la Argentina, eso ocurre por errores que hemos cometido. Esa crítica que hace Gabriel a las generaciones, me hago cargo, nací 10 años antes que Gabriel, me hago cargo. Es un problema generacional, pero es anterior a la política, es un conjunto de valores predominantes que si no se corrigen va a ser muy difícil, porque lo que viene después de esos valores son la política, las instituciones, las regulaciones, son efectos de los valores, lo que podríamos llamar la metapolítica o la metaeconomía. Primera cosa que me parece que hay que hacer un esfuerzo por corregir. Alguna vez la Argentina lo hizo. La Argentina, cuando dejó de ser un desierto de personas incivilizadas, como era a mediados del siglo XX, y pasó a ser uno de los países más ricos del mundo, con un montón de efectos, pero uno de los países más ricos del mundo, cambió prácticas, cambió instituciones sociales, comportamientos, cultura. De hecho, eso es lo que querían Alberdi y Sarmiento cuando querían alentar la inmigración. Alberdi decía, con la educación, con el sistema educativo puedo instruir en las escuelas, pero lo que yo necesito es cambiar la cultura, por lo tanto necesito inmigración para convivir. Bueno, yo creo que hay una cosa de metapolítica que es muy importante, porque si no, la evolución es una amenaza. Segunda cosa, a mí me parece que es importante que el sector público empiece a concebirse a sí mismo como un prestador de servicios generadores de valor. El Estado tiene un rol distinto. Antes el Estado era un director que imponía. Ahora el Estado tiene que competir con un montón de otros factores y tiene que generar valor. Entonces, la escuela ya no es monopolio de la transmisión de conocimiento, del mismo modo que el poder legislativo ya no es el monopolio de la creación de regulaciones, porque van apareciendo otras.
Y hay un montón de factores, de prácticas que van creciendo de abajo para arriba. Entonces, el sector público tiene que reconcebirse y transformarse en un generador de valor, un prestador de servicios, un incorporador de un eslabón en una cadena en el cual hay un montón de otros actores. Por lo tanto, ese rol jerárquico de arriba para abajo por ahí tiene que ser reconcebido. Por ahí el Estado tiene un rol más diagonal o incluso horizontal. Es toda una definición nueva. Tercera cosa, en términos estrictamente del rol del Estado, yo creo que hay 4 cosas pendientes en la Argentina que son básicas y que no voy a decir nada nuevo. Primero, hay que ordenar la macroeconomía. Todo esto de lo que estamos hablando es imposible si no hay financiamiento, no hay inversión, la tasa de inflación es estratosférica, si hay inestabilidad cambiaria y si no sabemos cuál va a ser la tasa de interés. Hay que ordenar la macro. Si no se ordena la macro, es muy difícil. Segunda cosa, lo que hay que fortalecer es el sistema institucional. Nosotros necesitamos determinadas garantías básicas. Yo escucho que se habla de un pacto de la Moncloa, un acuerdo de consensos. Eso es el sistema institucional, es la Constitución Nacional. Que haya garantías, derechos subjetivos que se cumplen, que los contratos se cumplan y si no se cumple, haya un tercero que arbitre y tome decisiones en base a los principios de legalidad. Garantías básicas de despolitización a través de la vigencia de las instituciones, que en mi opinión, mientras no se corrija o no se mejore, es la Constitución. Tercera cosa que es muy importante en términos del Estado es modernizar el entorno regulativo. O sea, la Argentina tiene un sistema regulativo congestivo, obstructivo, prohibitivo. En la Argentina impera el prohibicionismo. Entonces, cuando tenés el prohibicionismo, todo esto termina siendo muy difícil de seguir. O te escapás y lo haces en paralelo, o terminás muy lejos de la evolución internacional. Argentina tiene un desacople. Una de las razones es el entorno regulativo obstructivo. Todos hablan de la presión fiscal. Yo diría, además, la obstrucción administrativa y burocrática de un sistema engorroso fiscal. Todos hablan de la legislación laboral. Bueno, yo diría además todo el provisionismo administrativo para hacer negocio. El entorno regulativo. Y el cuarto punto final es la inserción internacional. La Argentina tiene que tender puentes jurídicos a través del derecho público, acuerdos, tratados, pactos con otros países en el mundo para tener una inserción externa ordenada. Todo esto me parece que tiene que ver con un nuevo rol del Estado, dentro del cual no tienen solo una función crítica los políticos, sino toda la comunidad. Muchas gracias, verdaderamente me parece que hemos recorrido distintos temas inherentes al futuro, y al futuro no solo del sistema productivo, sino también de la sociedad argentina, que en buena parte de su territorio está fundado en sistemas agroindustriales, en gerenciar esa fotosíntesis para producir distintos tipos de productos y servicios cada vez más complejos y vinculados a los mercados globales. Hemos mirado cuestiones que tienen que ver con la discusión internacional en términos de una nueva narrativa, muchas veces vinculados a la visión de las ONG y menos a los estados. Hemos revisado cómo han cambiado las tendencias de precio del consumo, la relevancia de la tecnología en la transformación de todo lo vinculado a la producción, al consumo, al comercio, a la relación entre las personas, los cambios que se están generando en términos de, a veces no de países, sino de regiones y el vínculo que eso tiene con la realidad. La necesidad de una articulación público-privada donde lo privado está jugando un rol por encima de lo que tradicionalmente estaba y donde la regulación a partir de los estados debería ser facilitadora de estos instrumentos que las empresas, el sistema privado, etcétera, pueda tomar para sí y generar oportunidades y trabajo. Estas complejidades hemos tenido la gran ventaja y el lujo de poder discutir con Dardo, con Gabriel y con Marcelo, que desde distintos focos y con mucha profundidad han marcado cuáles son sus posiciones y que pertenecen a un debate, a un enriquecimiento de debate que Argentina ineludiblemente debe darse si quiere cambiar esta tendencia de fracaso, tal como se marcó. Decía Gabriel que cuando él era joven había 4 o 5% de pobres, pero éramos 20 millones de habitantes, había 1 millón de pobres, hoy hay cerca de 20 millones de pobres. Hemos estado construyendo 400.000 pobres por año en las últimas décadas
Y eso es una medida de que algo hay que cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado seguirá siendo el mismo, y eso me parece que esta crisis nos da la oportunidad de poder discutirlo y reconfigurar. Ojalá el sector público, el sector privado, todos estemos a la altura de las circunstancias para que esta nueva realidad pueda ser transformada. Así que agradezco a Maysar, agradezco a Dardo, a Gabriel y a Marcelo la oportunidad de aprender con ellos estas nuevas dimensiones y poder incorporarlas al debate público. Así que con esto les doy un agradecimiento. No sé si quieren despedirse, Dardo, Gabriel, Marcelo, a todos los que nos escuchan. No, Fernando, gracias a vos por haber hecho esta brillante interposición, y agradecerle a Maysar un congreso más. Es un hito en donde nos sentamos a mirar para dónde vamos, una de las fechas tan esperadas dentro del cronograma de pensamiento del sector, ¿sí? Y por supuesto agradecerle la posibilidad de formar parte de esto y de poder interactuar tanto con Marcelo como con Gabriel. Para mí es un lujo poder estar junto a ellos y por supuesto junto a vos. Gracias. Gabriel. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fernando, muchas gracias a Maysar. En la misma línea que Dardo, un agradecimiento siempre por la pluralidad, por el respeto. Me parece que es la única forma de construir algo diferente para la Argentina, que nos saque de este atolladero insoportable en el cual estamos todos de alguna manera involucrados. Y un enorme placer también compartir el panel con Dardo y con Marcelo, un lujo. Poder también complementar nuestras miradas con la buena intención de tratar de pensar un futuro mejor para nuestro querido país. Muchas gracias. Marcelo. Igual, agradecer a Maysar muchísimo, a vos, Fernando, por la iniciativa de convocarnos y de coordinar con tanta profesionalidad. No es fácil para un tipo como Fernando, que sabe de esto tanto como nosotros o más, quedarse calladito, escucharnos y coordinar y no meter la cuchara. Yo no hubiera podido hacer eso, Fernando me hubiera metido. Felicitación. Un lujo por poder compartir el panel con Dardo y con Gabriel. La verdad es que un placer. Iba anotando cosas que ellos decían como si fuera público, además de mi rol de panelista. Gracias. Y para todos los demás, bueno, convoquémonos nosotros a que una vez leí en un libro en inglés, pero traducido al español, una frase me pareció fantástica. Nunca desperdiciemos una crisis. Aprovechémosla, que el cachetazo nos sirva para aprender y recuperarnos y tomar nota y empezar de nuevo. Un gusto. Bueno, gracias Maysar, en este congreso tan importante que, como decía Dardo, es un momento que todos los años esperamos. Así que seguro que todos los paneles están interesantes para coordinar y bueno, nos encontramos en cada momento tratando de tener un país más justo y mejor. Gracias.